buenos días. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 114 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado se me anda yendo el título del artículo. Sí. Reconocer la ignorancia. Ajá, bueno. Sí, bueno, ahí admito la mía. Eh, eh, me parece que este artículo es como el inicio de una línea de conversación que podríamos explorar de una manera diferente, porque es un tema que abre la puerta hacia el pensamiento sistémico y entonces como tal, me parece que con la experiencia y el conocimiento que has acumulado sobre este tema, me encantaría aprovechar además tu capacidad didáctica para que vayamos elaborando precisamente cómo funciona un sistema, ese concepto, que no es un concepto, ¿verdad? Creo que es un concepto que hay que explicarlo varias veces de múltiples formas Sí. para que vayamos entendiendo a dónde se manifiesta y cómo nosotros podemos ser testigos, partícipes, observadores de ese pensamiento sistémico. Y pues obviamente que el referente de esto es Russell Ackoff, eh, que, que es un gran proponente del pensamiento sistémico. Yo diría que no es necesariamente el único, pero sí él se ha encargado de llevar el tema a la cotidianidad del ser humano, ¿verdad? Y también creo que el pensamiento sistémico es un asunto que no es innato al ser humano. Yo creo que es algo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces no nacemos como seres humanos con la intuición de reconocer a dónde llegan las últimas consecuencias de nuestros actos, sino que es algo que hemos tenido que aprender. Precisamente refiriéndome a una obra de Joshua Green que hemos conversado al respecto aquí en diálogos anteriores, que se llama Tribus Morales, y que sostiene el autor, que es un investigador de la Universidad de Harvard, que genéticamente nosotros tenemos la capacidad de entender qué es lo que más nos conviene como tribu, pero tribu entendida como un grupo muy pequeño de personas. Pero hoy en día que tenemos múltiples tribus, el pensamiento sistémico viene a ser un recurso intelectual fundamental. Entonces, difundir este pensamiento y quizás hasta incorporarlo en nuestro repertorio temático para poderlo tocar cada vez que tenemos una conversación, me parece que aportaría a la aceptación del tema en el público. Y antes de terminar esta introducción, me gustaría decir que el término ignorancia, por alguna razón, para mí tiene una tonalidad negativa, ¿verdad? No sé si alguna vez alguna figura de autoridad me reprendió diciéndome ignorante. Yo no. No, definitivamente que no. Eh, pero, pero sí creo que muchas personas podrían percibir que entrar en contacto con la ignorancia propia tal vez es algo evitable, ¿verdad? Y entonces lo que quiero es que tengamos claro que, bueno, primero, si nosotros comparamos todas las piezas de conocimiento que existen en el mundo, pues la verdad es que somos predominante y mayoritariamente ignorantes de todo Claro. eso, ¿verdad? Pero también creo que es muy importante eh, aquello que dice Carol Dweck sobre la gente que tiene la mentalidad de crecimiento. La gente que tiene la mentalidad de crecimiento, siento que tendría mayor actitud o inclinación para abrazar la ignorancia propia, ¿verdad? Ese sí creo que es mi caso. A mí me encanta saber que no sé algo, porque inmediatamente me despierta la curiosidad por saber un poco más sobre el asunto. Entonces creo que me gustaría que empezaras por modular el uso de la palabra ignorancia en el título de este artículo para que
atraiga más que ahuyente a nuestra audiencia. Sí, muy bien. Bueno, varias cosas planteaste como posibilidad que a mí me entusiasman. Y la primera es la mención de Akoff, ¿verdad? A mí me parece que Akoff ha sido un científico con un pie puesto en la ciencia natural y un pie puesto en la ciencia social. Incluso, incluso él parece que inventó un término en inglés que fundía dos palabras. Es impronunciable, yo no he logrado pronunciarlo, pero tiene la primera sílaba de science y las dos sílabas de humanism. Entonces, él lo que pretendía, me parece, en su vida intelectual era fundir la ciencia con el humanismo, ¿verdad? Eh, alguien podría decir, hombre, ¿cómo fundir la ciencia con el humanismo? Ahí está la sociología, es una ciencia de fenómenos sociales, pero cuando él hablaba de ciencia, hablaba de teoría y hablaba de medida. Y creo que hay sociólogos que funden las dos cosas, la teoría y la medida, y entonces hacen una sociología que es como muy sociométrica, ¿verdad? Ves economistas que hacen una fusión entre la ciencia, entre la parte conceptual y la medida, y entonces son econometristas y tal. Bueno, él sentía que la ciencia y el saber en general, el humanismo, se beneficiaban de si uno iba como midiendo cosas y tal. A mí me parece que él, yo no estoy seguro, pero él inventó un concepto que durante mucho tiempo me entusiasmó, que es eh, el concepto de, ya me olvidó, ahora te lo diré. eh, Investigación de operaciones, así se llamaba, ¿verdad? Investigación de operaciones. Entonces tú tienes una empresa donde están ocurriendo una serie de fenómenos. Lo más allá que se iba en los años 40 en el camino cuantitativo para entender una empresa era la contabilidad y bueno, ya en los años 50 las finanzas, ¿verdad? Contabilidad y finanzas son dos enfoques cuantitativos de la empresa. Pero él fue más allá, él trajo instrumentos de la estadística para manejar fenómenos de empresa, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, un inventario, se imagina todas las cosas que están ahí en los estantes y en las bodegas de la empresa y se imagina el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, los colaboradores de la empresa contando todos los artículos que hay ahí en los estantes y en las bodegas para hacer un inventario. Bueno, él introdujo una teoría de los inventarios, ¿verdad? Y entonces era muy llamativo, ¿verdad? Cómo aplicando la estadística uno podría saber cuándo era un buen momento para reponer un inventario, porque si no lo reponía, se iba a quedar sin hacer algunas ventas que no se sabía cuánto eran, pero que sí se podían estimar. Bueno, eso era la investigación de operaciones. Él y C.W. Churchman escribieron un libro muy atractivo sobre investigación de operaciones. No sé, lo deben haber escrito en los 50 y tal, ¿verdad? Entonces, bueno, él como científico, Akoff, alguna gente pronuncia Akoff, otros pronuncian Akoff. Es de origen, el apellido es de origen europeo del este, ¿verdad? Europeo del este.
Él y otros lanzaron este concepto de la investigación de operaciones, que era como decir, cómo enfocar las empresas y algunos fenómenos que ocurren en las empresas, pero desde una perspectiva cuantitativa. El tema de los sistemas, creo que entró al acervo de conceptos y herramientas antes de ACOF, ¿verdad? El tema de conceptos, perdón, de sistemas. Tal vez un autor que se llamaba Bertalan Amfi, ese fue el que primero empezó a hablar de sistemas. Y tú querías que aterrizáramos en lo que es un sistema. Vamos a ver, un sistema es un conjunto de elementos que tienen relaciones entre sí y que tienen un propósito común, ¿verdad? Por ejemplo, una bicicleta es un sistema, ¿verdad? Tú nada haces con la manivela, nada más, o con el asiento, o con la rueda de adelante. Cuando se integran todas las cosas, dos ruedas, una manivela, un asiento, un marco y un mecanismo que cree tracción, ¿verdad? Las multiplicadoras y la cadena y tal. Entonces tienes una bicicleta. Ninguna de las partes puede hacer la función de la bicicleta. La función de la bicicleta ocurre cuando unes las partes que tienen un mismo propósito. Y bueno, cuando unes todas esas partes tan inocentes como dos ruedas, una estructura, una manivela y tal, tienes una maravilla como una bicicleta, ¿verdad? Que es posiblemente el vehículo de locomoción mejor que hay en el mundo. Va a funcionar siempre, aunque no haya combustibles, ¿verdad? Aunque no haya viento para las velas, siempre habrá unas piernas que estén dispuestas a darle a la bicicleta y convertir el movimiento en transporte, ¿verdad? El esfuerzo muscular en transporte. A mí me llama la atención el tema de los sistemas, porque hace, no sé, ya no sé, pero hace 30 años empezaron a hablar de sistemas informáticos y entonces las personas que hablaban de sistemas suponían que era la disciplina informática la que había inventado el tema de sistema. Y yo me acuerdo que en la escuelita de barrio a donde yo fui, pues nos hablaban del sistema digestivo. ¿Y qué nos contaban del sistema digestivo? Pues nos contaban del sistema digestivo que la digestión, que es tan fundamental a un organismo, bueno, a un ser humano, por ejemplo, se realiza con la participación de muchos elementos, ¿verdad? Uno se podría tragar la comida sin masticarla, pero la digestión sería imperfecta. Entonces, los dientes tienen una función en la digestión. Muelen, ¿verdad? Muelen. Más cosas, ¿verdad? Uno se da cuenta de que hay cosas que no las puede masticar porque son muy secas, ¿verdad? Bueno, no las puede masticar porque la saliva tiene una función en la digestión, ¿verdad? Hay no es una hormona, es un ingrediente en la saliva Una que se enzima. llama la ptialina, ¿verdad? Una enzima debe ser. La ptialina, eh, y estoy recordando cosas de la escuelita de barrio, un poco para decir que la educación podría llegar a tener mejores tiempos que los actuales. La ptialina es la que hace que cuando uno se mete a la boca un pedazo de pan, que es un carbohidrato, si se lo deja ahí, le sabe dulce, porque
de alguna manera la ptialina hizo el trabajo para convertirlo en glucosa y entonces no en pura glucosa, pero en parte en glucosa y sabe dulce, ¿verdad? Bueno, un chiquillo que sepa estas cosas sabe que entonces la digestión no es cosa de meterse alimentos a la boca y tragárselos, sino que hay que masticarlos, hay que dejar que la saliva los impregne y entonces van al estómago, ¿verdad? Y entonces, chiquillo no se puede meter a la piscina antes de un par de horas, ¿verdad? Porque está digiriendo, está haciendo la digestión. Y es que efectivamente la digestión es un molino bioquímico en el estómago, ¿verdad? El estómago va moviéndose, es muy lleno de músculos el estómago, entonces va moviendo lo que llamamos el bolo alimenticio, pero además hay una serie de ingredientes químicos que se le van agregando, ¿verdad? Se le va agregando bilis, se le va agregando jugo pancreático, jugo gástrico, que el jugo gástrico es una maravilla, ¿verdad? Cuando uno esté consciente de lo que el jugo gástrico puede hacer, ¿verdad? El jugo gástrico puede destruir un metal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos jugo gástrico en el estómago y no nos pasa nada generalmente, ¿verdad? Bueno, es una maravilla en ese laboratorio que es el estómago, como el jugo gástrico sigue haciendo la digestión de los alimentos. Eso para ilustrarle a un niño cómo hay, que es un sistema, ¿verdad? Un estómago, unas secreciones bioquímicas, unos movimientos, unos músculos, unos dientes, una lengua, unas glándulas salivales, todo esto para realizar la digestión de lo que nos comemos. Son varios elementos que tienen una finalidad y la finalidad es común, la finalidad es extraer unos nutrientes para poder seguir viviendo con energía y tal y cual, ¿verdad? Entonces, esta idea del sistema es muy valiosa, ¿verdad? Si a alguien no le gusta meterse con cosas fisiológicas, yo he puesto muchas veces la ilustración de que un picaporte es un sistema. ¿Qué es un picaporte? Bueno, un picaporte es un mecanismo para cerrar una puerta o para cerrar un baúl o para cerrar lo que sea. ¿Cuáles son los elementos del sistema picaporte? Tiene dos partes separadas. Tiene una parte donde va el émbolo y otra parte que es el recibidor. Uno pone en el marco de la puerta el recibidor y el émbolo lo pone en la puerta y corre el émbolo y entonces la puerta queda cerrada. Entonces hay émbolo, hay esa estructura básica, hay el recibidor, hay 4 tornillos y hay desde luego una puerta y un marco que participan en la función. Sin puerta y marco para nada sirve el picaporte. Ahí en el estante de la ferretería, uno se podría preguntar, ¿es este un picaporte? Y entonces Aristóteles contestaría, en potencia sí, para que sea picaporte en acto, hay que pegarlo en una puerta y en un marco. A mí me parece que esta cosa tan elemental se puede llevar como un instrumento de pensamiento muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿por qué no suben los salarios a todo el mundo? Y entonces todo el mundo aplaude y qué dicha, ¿verdad? Somos felices porque un decreto gubernamental decidió que había que subir los salarios a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, si vemos el tema de los salarios, de los trabajadores, de los precios, de los costos y tal, lo vemos como un sistema, uno diría, suave, suave, todavía no le suban los salarios a nadie,
porque esto vamos a ver qué consecuencias tiene. En un país centroamericano hace menos de 10 años hubo una propuesta para subir el salario mínimo así a la tremenda, y claro que eso causa muchas perturbaciones. Si se suben los salarios, la pequeña empresa que tiene unos empleados, se le suben los costos, ya va a tener que subir los precios de los productos que vende, de las cajetas que vende. Si le subió el precio a las cajetas, la gente va a comprar menos cajetas, y entonces eso va a reducir el negocio del cajetero, etcétera. Las cosas todas están interrelacionadas en sistemas, y entenderlas como sistemas es muy importante para saber lo que conviene y lo que no conviene en una bicicleta, en un picaporte, en la digestión o en las políticas económicas. Muy buena explicación. Hay una autora que también ha sido pionera en el tema de sistemas, que es Donella Meadows. Y creo que el libro de ella se llama Pensando en Sistemas. Y muchas de las ilustraciones, porque es un libro que trae muchos dibujos, muchas de las ilustraciones son del área de la ingeniería. Sobre todo tuberías de agua que entra y agua que sale, y entonces eso permite ver cuánto recurso hay de un lado o del otro. Y ese libro a mí me parece muy didáctico, y me gustó mucho, porque entonces uno empieza a ver, por ejemplo, que una ecuación matemática, por sencilla que sea, es un sistema. O una fórmula química, o lo que decías, un juego de poleas, ¿verdad? ¿Cómo funciona una bicicleta? A propósito de la bicicleta, cuando Steve Jobs tuvo la idea de crear una computadora personal, a él le gustaba mucho leer unos almanaques que vendían en aquella época, en los años 60. Y en uno de esos almanaques decía que el animal más eficiente del mundo, convirtiendo energía en movimiento, era un halcón. Y el halcón podía desplazarse no sé cuántos kilómetros con una cantidad baja de calorías. Pero que en ese análisis, un día estudiaron la relación que había entre un ser humano y una bicicleta, y el ser humano en bicicleta resultó ser más eficiente que un halcón, transformando energía en desplazamiento. Y entonces él se fijó como visión crear un dispositivo electrónico casero que se convirtiera en la bicicleta para el cerebro humano. Qué bien. Entonces, bueno, pensando en sistemas. Y yo voy un pedacito más allá. Estaba pensando mientras hablabas en la economía circular, que es este sistema productivo donde todo residuo de un proceso industrial se convierte en insumo de algún otro proceso industrial o biológico. Entonces es un sistema cerrado, que es como funciona la naturaleza, donde desde la cuna hasta la tumba, todos los recursos son utilizados de manera completa y nutriendo y retroalimentando al sistema constantemente, ¿verdad? Si no hubiera seres humanos en el planeta, pues probablemente el planeta continuaría evolucionando formas de vida por millones de años, y no lo que está sucediendo ahora, que es que se están extinguiendo por el quehacer humano. Lo que quería era preguntarte cómo nos llevamos estas ilustraciones, que son bastante de la ciencia natural, o de la ingeniería, o de la matemática muy numérica, a aplicaciones de sistemas en las ciencias sociales, o tal vez un poco menos de ciencia social. Me refiero a nuestro diario vivir, a dónde vemos las aplicaciones de ese pensamiento sistémico. ¿Para qué nos sirve? Ok. Bueno, a mí me parece que la unidad de pensamiento que hay en ciencias sociales, me parece que es el grupo social, ¿verdad? Una persona sola tiene mucho menos posibilidades
tiene mucho menos expectativas, tiene mucho menos funciones que dos personas, ¿verdad? Esto no es muy elemental, pero hay que reflexionar sobre ello, ¿verdad? El buey solo bien se lame, dicen los que les gusta más el individualismo, pero cuando un buey solo se encuentra con otro buey solo, ya en seres humanos, cuando una persona se encuentra con otra persona, empiezan a ocurrir una serie de reacciones, funciones y tal, que son ya funciones sociales. Una persona sola, no podríamos decir que es un ser social, ¿verdad? Es un ser social ahí porque puede relacionarse, pero si está solo, no es un ser social. Dos personas ya son un elemento, un elemento de sociología, ¿verdad? A mí me parece que el elemento más llamativo en estos asuntos de ciencias sociales es el grupo humano, ¿verdad? El grupo humano, dos son un grupo, sí, pero un grupo de tres es totalmente distinto a un grupo de dos. A mí el tamaño de grupo ideal es de 5, ¿verdad? A mí me parece que las cosas que ocurren en un grupo de 5 personas ya te pueden ilustrar toda la sociología y toda la dinámica de grupo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué ocurre eso, verdad? Ocurre porque empiezan a formar un sistema donde lo que uno hace tiene respuesta interna o externa en los otros 4. Y entonces los otros 4 reaccionan de maneras singulares, no todos reaccionan de la misma manera. Y cuando reaccionan de maneras singulares, van afectando a los otros 4. Y esto es lo que se denomina dinámica de grupos, ¿verdad? Un grupo no es una simple suma de personas, ¿verdad? Un grupo es una suma de personas en acción y lo que ocurre en un grupo es impredecible. Ve a un lugar donde no conozcas gente y de pronto, por alguna razón, nos acercamos y empezamos a tener un objetivo común. Cuando uno está comprando verduras en la feria, como te gusta ir a ti, ¿verdad? O cuando uno está mirando un accidente y se acercan 2, 3 personas y empiezan a comentar, primero, lo que van a comentar es impredecible. Segundo, la reacción que uno va a tener por lo que están comentando es impredecible. O sea que a mí el grupo humano me parece maravilloso porque es sumar personas y abrirse a una dinámica siempre muy rica, siempre muy compleja, ¿verdad? Bueno, en eso me parece que el enfoque de sistemas funciona porque uno, si tiene claro y dice, ok, ahora somos un sistema, ya no estoy yo solo, somos un sistema. Ocurre cuando en una empresa, en una comunidad, quieres resolver un problema y dices, bueno, no lo voy a resolver solo, recluto 3, 4 personas para que veamos este problema, ya tienen ahí un aparato de solución de problemas impredecible, inmanejable, es inmanejable, no se sabe a dónde va a ir a dar un grupo que se enfrenta a un problema con una gran creatividad, con unas reacciones grupales que algunas constituyen más bien frenos para el grupo, como cuando la gente se enoja o empiezan a interferir inadecuadamente unos con otros. Vos sos muy lento, esa idea ya la di yo, ¿por qué la estás repitiendo? Y tal y cual. Esas son cosas que deterioran un grupo o cosas
que aumentan la capacidad de acción de un grupo, ¿verdad? Cuando un miembro de un grupo alienta a otros, pues lo que está haciendo es como metiéndole combustible a un grupo, y hay miembros de grupo que hacen esa función, ¿verdad? Dice, qué interesante lo que acabas de decir, ¿por qué no nos cuentas un poco más? ¿O qué tal si lo modificaras de esta manera? Ahí se está dando unas interacciones que son, suman, hacen crecer las expectativas y el producto del grupo. eh, Eso es, me parece a mí, que la forma de aplicar estas cosas relacionadas con sistema a un grupo de trabajo, o a un grupo de diversión, o a un grupo familiar, ¿verdad? En un grupo familiar, el hijo suelto, la mamá suelta, la hermana suelta, no son lo mismo que todos en familia con un determinado objetivo, ¿verdad? No sé si el concepto existe, pero escuchando esto último que acabas de decir, me suena como que hay sistemas más complejos que otros. Eso, y creo que tal vez estoy diciendo algo que es evidente. No es lo mismo una ecuación matemática, no es lo mismo una ecuación aritmética que una ecuación diferencial. Es otro tipo de complejidad y se requiere de otro tipo de destreza y de repertorio de herramientas matemáticas para poder resolver una u otra. Y entonces pienso, por ejemplo, en un conflicto que por lo general cuando nosotros hablamos de conflictos, nos referimos a incompatibilidades. Y entonces hay unas incompatibilidades que son muy sencillas, ¿verdad? El famoso dicho, por lo menos aquí en Costa Rica, de que no se puede hacer chocolate sin cacao. Literalmente no nos podemos tomar un chocolate caliente si no hay un cacao con el cual hacerlo. Ahí hay una incompatibilidad. Pero si a esa incompatibilidad le agregáramos otras capas de eso a lo que te referías, que son eh, elementos inherentes a nuestra especie, como por ejemplo las emociones, las actitudes, los comportamientos, las expectativas, los gustos, los incentivos. Entonces, una frase tan simple como no se puede hacer chocolate sin cacao se puede convertir en un escenario prácticamente de guerra, ¿verdad? No tenemos chocolate porque nuestro vecino no nos vende el cacao o nos secuestró el cacao o nos robó el cacao. Se puede complicar mucho. Y entonces pienso que a la hora de diseñar un sistema, vamos a ver, tampoco podemos ser tan rigurosos pensando que absolutamente todo lo que vamos a hacer como seres humanos, porque tiene una consecuencia indirecta en otro tiempo y en otro espacio y en otros seres, tenemos que diseñarlo desde su inicio como un sistema que funcione a la perfección, porque la verdad es que eso no es así, ¿verdad? Nosotros en nuestras sociedades constantemente estamos forjando acuerdos y no necesariamente necesitamos a un especialista en Sí, derecho para que nos ayude claro. a forjar ese acuerdo ni para que el acuerdo sea eficaz. Entonces, pues un acuerdo es un sistema, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en que yo preparo la cena mientras mi esposa le da un baño a las niñas, entonces ese es un acuerdo que es eficaz si a la hora que las niñas terminan de bañarse, la cena está lista, ¿verdad? Si no, entonces ahí hay una incompatibilidad que habrá que negociar y demás. Y entonces me pregunto cómo hacemos para no ahogarnos en la complejidad de los sistemas, porque eh, yo siento que de manera muy intuitiva y sin saberlo en realidad, sin tener esta noción teórica ni técnica de lo que es un sistema, vamos por el mundo, pues con bastante soltura y verdad, buscando nuestro propio bienestar sin tratar de impactar a otros, pero no estamos constantemente pensando en sistemas. ¿Cómo hacemos para, para movilizarnos de una manera más armoniosa, como entorno planetario inclusive, eh, sin, sin que nos agobie la idea del pensamiento sistémico y sin que caigamos
en, en el problema que podría suceder algún día de que por estar pensando demasiado en sistemas, preferimos ignorarlo. Y entonces ahí uso otra acepción de la palabra ignorancia que tampoco es deseable, ¿verdad? Ujú. Sí, y tienes razón en el sentido de que hay asuntos que están llenos de complejidad, ¿verdad? Hay temas muy simples y hay temas muy complejos. Vamos a ver, mm, un precio, por ejemplo, el señor que llega a vender granizados a la plaza donde están jugando fútbol, vende los granizados, no sé, al precio que sea. Y si un día les sube el precio, ya sabemos que cuando llega a venderlos va a vender menos, ¿verdad? Eso, eso es un enfoque. Puede hacerlo pensando en sistemas o puede hacerlo pensando, como decías, en su propio sentido común. Si le subo el precio, no me van a comprar tantos como me están comprando ahora, ¿verdad? Eh, Ese es un sistema muy simple, pero cuando hablamos de que va a subir el tipo de cambio, ¿m? Ahí el tipo de cambio afecta posiblemente todos los precios del sistema económico. Entonces, es un problema muy complejo. Posiblemente sea más fácil hacer predicciones sobre que se va a bajar la venta de granizados que hacer predicciones sobre qué le va a pasar al bienestar de la población si sube el tipo de cambio o si baja el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, sí, tienes razón, hay fenómenos que son simples y hay fenómenos que son complejos. Lo importante, creo yo, lo primero importante es darse cuenta de cuando uno está ante un fenómeno complejo que no obedece a puras reglas de tres, ¿verdad? Eh, Creo que de los problemas de uno de los problemas del ejercicio de gobierno es que uno puede intentar resolver problemas como si fueran muy simples y luego la complejidad hace que las soluciones reaccionen. Por eso es que hay tiros por la culata, ¿verdad? Con muy buena intención se toma una decisión, pero te sale el tiro por la culata porque no tenías claridad en cómo es que funciona todo el sistema en el cual estás interviniendo. Si, yo sé muy bien que si le cambio de marcha a la bicicleta, voy a obtener un resultado de velocidad, porque una bicicleta es un sistema muy simple. Pero si sube el precio de la gasolina, no puedo esperar saber todo lo que va a ocurrir porque subió el precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina funciona dentro de un sistema mucho más complejo. Quería decirte que, bueno, obviamente de esto podemos hablar por mucho rato, pero yo me doy por satisfecho de lo que hemos conversado hasta ahora. Yo no sé si tienes algunas otras ideas que querrías tratar de amarrar dentro de este primer diálogo sobre pensamiento de sistemas. Y generalmente uno piensa en sistemas para llegar a soluciones. Y entonces yo quisiera decir unas cuantas cosas sobre cómo no conformarnos con cualquier decisión. Vamos a ver, cuando uno cree que tiene una solución para un determinado asunto, debería por disciplina preguntarse si hay otros enfoques, si hay otras posibles soluciones. Una solución es básicamente un camino para lograr algo. Uno debería empezar por preguntarse, ¿habrá otros caminos, otras formas de llegar a lo mismo? ¿Verdad? Otras formas más sencillas, con menos riesgo, con menos costo. Entonces,
esa sería un buen comentario. Cómo tomar una solución y no decir, esta es la solución, sino preguntarse si hay otras soluciones. Segundo, a las soluciones, porque a nosotros nos alegra mucho llegar a una solución y entonces nos parece que es buenísima y que ya no le hagamos ruido porque con esta nos vamos, ¿verdad? Bueno, creo que tenemos que darnos cuenta de que las soluciones deberían ser sometidas a muchas preguntas. ¿Y qué pasaría si, y cómo va a reaccionar la gente? ¿Y qué otras consecuencias podría tener esto para no conformarnos con soluciones simplistas? Creo que la otra cosa que habría que hacer es monitorear las soluciones, porque una solución es una idea, pero luego hay que aplicarla, ¿verdad? Luego hay que aplicar la idea. El señor que vende granizados dice, hombre, la gente podría estar más cómoda si yo les doy unas sillas para que se coman el granizado. Pero eso es una idea. Luego hay que coger las sillas y llevarlas a la orilla de la cancha de fútbol para que la gente se siente y ver cómo funcionan. Si se van a poner a ver el partido con un granizado, nada más, me ocupan las 4 sillas y no me sirvió como solución para aumentar mi venta de granizados. Creo que la otra gran cosa que hay que tener es una prevención sobre lo que ignoramos. Debemos siempre estar conscientes, como decías al principio, de que lo que ignoramos es más que lo que sabemos. Y eso nos daría una gran prudencia a la hora de tomar decisiones y a la hora de ejecutarlas. Pensarse siempre ignorante. Esta es una solución a la que yo estoy llegando desde mi ignorancia, pero estoy abierto a si alguien con más conocimiento que yo puede mejorar esta solución, ¿verdad? Creo que eso es prudente tenerlo en cuenta a la hora de aplicar un enfoque de sistemas a la solución de problemas. Muy bien, me gustó mucho esta conversación. Fue como como una clase didáctica y dentro del concepto de diálogo, así que podríamos intentar algo parecido de nuevo en otro momento con este o algún otro tema. Te agradezco mucho Muy bien, y nos vemos la próxima semana. de acuerdo. Que estés muy bien. Muy bien. Chao.